solicitar, quiero suplicarles, por favor, su nombre completo, tal y como aparece en su DPI. Únicamente lo que solicito, por favor, es que, mire, ya somos estudiantes universitarios a la mitad de la carrera y no es posible que, no lo estoy diciendo todavía por ustedes, pero si llega a suceder, sí se los voy a parar diciendo. En otros semestres me ha tocado que resulta ser que ponen su nombre con todas las minúsculas, todas son minúsculas. Y eso no puede ser. Siempre el primer nombre, la primera letra que inicia el nombre, sus dos nombres, 3 nombres, 5 nombres, todos los nombres que tenga. Y por favor, necesito que me escriba su nombre completo. Juanito Bazuca Pérez Monroy, ¿verdad? Y si tiene Juanito Bazuca, Santiago, todos los nombres que usted tenga, ¿verdad? No solo Abner Ramírez o como aparece su perfil en este Classroom, sino que su nombre completo, por favor. Y si lleva tildes y todo. ¿Por qué razón? Porque no me han todavía cargado el acta oficial de ustedes, control académico, y entonces cuando les publique sus nombres yo los voy a publicar tal y cual ustedes los llenaron en el formulario. Otra recomendación es el nombre, el carnet exacto. Me ha sucedido que no los encuentro. No los encuentro porque resulta ser de que por los nervios ponen otro número de carnet, ¿verdad? Le ponen un número más, un número menos y no los termino encontrando. Van a tener 60 minutos, son 30 preguntas, son 2 series. La primera de 15 preguntas de selección múltiple, o puede ser falso verdadero, o pueden entremezclarse, y entonces en lo que arman sus grupos de chat para responder el examen, para pedir copia, encima de que ya tienen el gran chivo que es las diapositivas, se van atrasando. Yo les recomiendo que respondan al examen directamente. Tienen 2 minutos por cada pregunta y van a ser preguntas de lógica. Ojo con esto, de lógica, que tienen que ver con las diapositivas. Otra de las cosas es, compañeros, es la tecnología. Nos puede fallar la tecnología, por favor. Me puede fallar a mí y les puede fallar a ustedes. El formulario va configurado para que solo lo llenen una vez. Hay casos, he tenido casos en otros semestres en donde resulta ser de que me ponen, licenciado, no pude llenar el formulario. Licenciado, fíjese que iba a la tercera y el formulario se fue. Si nos llega a pasar cualquier desperfecto o cualquier inconveniente tecnológico, ¿verdad? Ya no puedo yo volver a mandarle solo el examen a usted y habilitarle para que responda. Entonces, lamentablemente, nos tenemos que ir extemporáneo. Hoy tienen 3 días hábiles para enviarme correo y solicitar examen extemporáneo por fuerza mayor. Enfermedad de ustedes, enfermedad de sus padres, de su cónyuge, sus hijos, no enfermedad del abuelito, no enfermedad del tío, etcétera, ¿verdad? O por trabajo, ¿verdad? Constancia del trabajo, me envían un correo al tercer día hábil y al 5.º día yo ya le estoy brindando su examen extemporáneo. Esas serían las recomendaciones entonces para el examen. Durante el lunes, que me parece ser que arrancan los exámenes, ¿verdad? Ese día entonces no vamos a tener clases y nos vemos hasta el día viernes a las 19 horas en punto para nuestro examen. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Ahí al finalizar la clase, si todavía tenemos tiempo, los que vayan entrando, pues les voy a ir dando también las indicaciones. Bueno, campo de aplicación de la lógica jurídica de acuerdo a nuestro programa. En esta ocasión yo les envié las diapositivas relacionadas con Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. Vamos a empezar entonces indicando y a citar es el autor que hemos seleccionado el día de hoy. Y entonces Zuluaga
en su obra escrita en 1993, indica que la lógica puede definirse como la aplicación de los conocimientos lógicos de estudio, elaboración y la interpretación del derecho. Aquí sí ya empezamos a entrar precisamente a el puro campo de aplicación de la lógica jurídica, ¿verdad? Porque vamos a empezar a relacionar toda la lógica con las ciencias del derecho. En ese sentido, tiene una importancia fundamental todas las leyes para obtener coherencia lógica. Aquí vamos a empezar de legislación, cuál es el proceso de legislación que lleva una ley formal en Guatemala, que el fundamento legal lo encontramos en la Constitución Política de la República, por ejemplo, que toda la iniciativa o todo proyecto de ley, y no digamos ya una ley aprobada, tiene que estar revestida de esta singularidad muy particular que es la lógica, tiene que ser coherente. En ese sentido tiene la importancia fundamental. Todas las leyes deben de tener coherencia lógica. Como señala Ocampo en su obra en el 2004, la lógica permite al jurista ser consciente de lo que la norma jurídica es heteronoma. ¿Esto qué quiere decir? Que está sometido a un poder extremo. Y es que esto es lo que va a revestir entonces a una norma creada por el Congreso de la República, quien es el poder en Guatemala de conformar la Constitución para crear las leyes. Entonces, nosotros los ciudadanos le hemos delegado a los diputados, a los honorables padres de la patria, ¿verdad? Que ahorita estamos por elegirlos en el mes de junio. Hay que razonar y pensar bien nuestro voto. Tenemos que votar Listado Nacional, Departamento de Guatemala y Distrito Central. Así es como está dividido aquí en el caso de la ciudad de Guatemala. Entonces, y que existe una jerarquía normativa. Esta jerarquía va a atender a la famosa teoría de Hal Kelsen, el gran filósofo, ¿verdad? Que estableció la pirámide kelseniana, en donde en la punta de la pirámide va a estar la norma constitutiva o constitucional, abajo van a estar las leyes formales emitidas, porque cada artículo constitucional es un principio que debe de desarrollarse a través de una ley formal del Congreso, y esta ley debe tener un reglamento emitido por el organismo ejecutivo en el caso de que tenga aplicación del organismo ejecutivo, que siempre es así porque el ejecutivo ejecuta las disposiciones del legislativo, según la teoría del Estado y la forma republicana en la cual está fundamentada nuestro país, nuestra república. Y en ese mismo sentido, toda interpretación jurídica debe basarse en la lógica para ser certera. El buen abogado debe elaborar lógicamente sus... Sí, adelante, Francisca. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, hija. Precisamente hace un rato estaba pensando en este tema de la pirámide por alguna razón y me preguntaba, bueno, o llegué a la conclusión de que no tengo muy claro lo de... Vamos a ver, tenemos la Constitución y tenemos las ordinarias, ¿verdad? Que como usted comentaba, la una pues termina de desarrollar lo de la Constitución. Ahora no me queda muy claro lo de las reglamentarias. Vea por favor. Voy a poner un ejemplo. El Congreso de la República emite la ley de compras y contrataciones del Estado, ¿verdad? La ley de compras y contrataciones del Estado, es una ley general del Estado de Guatemala que fue aprobada por el Congreso de la República. Esta ley de compras y contrataciones del Estado está fundamentado en el decreto 57-92 del Congreso de la República. Esta ley es de observancia general para todo el Estado, para todas las instituciones que manejan fondos públicos. Pero a su vez, esta ley tiene emitido un reglamento que va a ser entonces una ley reglamentaria, ¿verdad? Entonces esta ley reglamentaria va a ser emitida por el organismo ejecutivo, ¿verdad? La ley es emitida por el Congreso. Y
la Constitución establece en cuanto a lo relativo a que el Estado necesita bienes, suministros y servicios para poder funcionar. Y en consecuencia, el Congreso emite el decreto de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y el Ejecutivo emite el Acuerdo Gubernativo número 122-2016, que es la última modificación, que fue publicado el 15 de junio de 2016. Este reglamento va a desarrollar específicamente cada uno de los artículos de la ley. Entonces, la pirámide que les señala se da porque en la punta de la pirámide está la Constitución Política de la República. Abajo de la punta está la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Más abajo está el reglamento, la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Más abajo van a estar, debe de haber un acuerdo ministerial que es un reglamento de aplicación que se llama Normas para la Ejecución Presupuestaria en cada entidad del Estado, sea centralizado. Si es centralizado, cada ministerio a través de un acuerdo ministerial debe de aprobar ese reglamento interno de cada ministerio para la ejecución presupuestaria. Si es en el caso de la Universidad de San Carlos, es a través de un acuerdo de Consejo Superior Universitario. Si son las municipalidades, tiene que ser a través de un acuerdo municipal. Esas se convierten ya en normas reglamentarias internas y cuando llega este reglamento, entonces a cada una de las jefaturas, por ejemplo, cuando llega a la dirección de compras y contrataciones de cada ministerio, ellos tienen que emitir circulares para todas las dependencias de ese ministerio, de uso, observancia obligatoria para la ejecución presupuestaria. Miren ahí cómo va la pirámide. Desde la Constitución, la Ley de Compras y Contrataciones, el reglamento, el acuerdo ministerial y luego la circular o la resolución del departamento para todos sus centros de costo, le llaman ellos, ¿verdad? Y así es como va funcionando la pirámide kelseniana de las normas. Francisca, no sé si ahí le queda un poco más claro. Sí, licenciado, gracias. A la orden, ya saben, en cualquier momento pueden interrumpir. Hoy. Entonces, en relación al derecho, la lógica ha fundamentado e identificado principios básicos que se vinculan de modo necesario con la aplicación del derecho. Proporciona a una interpretación ajustada de la norma, asegura un proceso y sirve como herramienta en la toma de decisiones, según este autor que está citado por Velázquez Rodríguez. Norberto Bobbio, el gran filósofo del derecho, más connotado de la historia del derecho, afirma que existe un estrecho parentesco entre la lógica y el derecho. Y es que yo también lo afirmo al igual que él, porque el derecho no existe sin la lógica, ¿verdad? Debe de tener, el derecho está revestido de ese principio lógico. Indica que los teóricos del justnaturalismo moderno propusieron a la lógica como instrumento para desarrollar el ordenamiento jurídico simple, que son los defensores precisamente de la filosofía justnaturalista, ¿verdad? Que es un principio de justnaturalismo del derecho. Por su parte, el justpositivismo, que somos nosotros, ¿verdad? El positivismo jurídico, en donde creemos que la fuente directa del derecho es la norma, es la ley, es la constitución, es la ley formal. Los jueces acuden al razonamiento lógico deductivo para resolver por medio del silogismo jurídicos en los cuales, porque entonces ya viene de aplicación. Recuérdense que los juzgadores, los órganos jurisdiccionales, por antonomasia deben de fundamentar sus resoluciones, sus considerandos y de hecho, ¿verdad? Los autos, decretos y sentencias, que son los tipos de resoluciones que emite el organismo judicial, tienen que estar revestidos del principio de juridicidad, es decir, tienen que estar fundamentados en ley, al igual que el derecho administrativo. La premisa mayor es la norma aplicable. La premisa menor, la acción susceptible de la sanción jurídica y la conclusión es la sentencia en el caso de lo penal, pero lo podemos aplicar en el caso civil, en el caso de familia, en el caso administrativo también, caso, etcétera, ¿verdad? En el mismo sentido, los partidarios del formalismo neokantiano, hablando de Manuel Kant, ven la lógica como un papel protagónico para la formulación de leyes y su aplicación en los casos concretos.
todas las normas emitidas por el Congreso de la República tienen que tener esa particularidad precisamente de estar revestidas de lógica. En el mismo sentido, los partidarios del formalismo neocantiano, de cualquier manera, la lógica aplicada al derecho garantiza la exigencia del rigor del razonamiento jurídico y ofrece garantías de objetividad e imparcial. Al igual que la lógica clásica, el razonamiento jurídico no se integra por enunciados verdaderos o falsos, sino por juicios válidos o no válidos, según la estructura lógica que los ampare. Y esto nos va a servir más adelante y van a ver por qué. Recordémonos que las significaciones normativas no se refieren al ser concreto, sino al deber ser. De esa cuenta, los supuestos jurídicos son enunciados abstractos en que sí mismos no reflejan situaciones concretas. Y es que lo que sucede es que aquí, compañeros, estamos hablando de la justicia, el deber ser. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Pero el derecho, como lo hemos visto y como lo van a ver en ese curso precioso de filosofía del derecho, se van a dar cuenta ustedes de que el derecho muchas veces va muy alejado de la justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el derecho nunca siempre es justo. Recordemos que el derecho nace precisamente para la protección de la propiedad privada, ¿verdad? Y es que eso es una de las grandes discusiones de los grandes filósofos, por ejemplo, del marxismo y el leninismo, ¿verdad? En donde ellos consideraban una fundamentación de un Estado benefactor y protector donde todos deberían de tener todos iguales, tierra igual, trabajo igual, o sea, el llamado comunismo, ¿verdad? Que no, con la postre de los años, demostró que no funcionó, si no, nunca hubiera caído Rusia, ¿verdad? La antigua ex Unión Soviética. Recordémonos que, bueno, el deber ser, esta ya la habíamos pasado. Ahora, las dos lógicas. Vamos a ver a qué se refieren de las dos lógicas. Todo ordenamiento jurídico estatal supone una distinción fundamental. Existe un sistema o un conjunto de normas ordenadas y sistematizadas que tienen como destino regular el comportamiento humano en sociedad. Mejor definición del derecho no puede haber, pero esto es lógica también. Pero esta es la lógica del derecho. Sin embargo, ese ordenamiento en letra muerta no hubiera un gran número de funcionarios profesionales del derecho que tienen como labor interpretar y aplicar correctamente lo establecido en el sistema. Es decir, sí, también podría ser Francisca, ¿verdad? Eso es parte de la discusión precisamente que siempre se aborda en la clase de teoría del Estado, se recuerdan los que recibieron conmigo, ¿no? Bueno, entonces, lo que sucede es de que para eso estamos los abogados, no solo los jueces, los abogados en todos los ámbitos, no solo en la función como profesional liberal del derecho, sino todos aquellos asesores precisamente para orientar la aplicación del derecho dentro de un sistema. Sin embargo, ese ordenamiento en letra muerta no es posible, dice, ¿verdad? Si no es gracias a todo el gran profesionales que están en el sistema, los profesionales del derecho. Por otra parte, la norma jurídica siempre se presenta en forma lingüística, a partir de enunciados que implica un gran esfuerzo por el legislador, según Zuluaga, y que ya vimos cuál es la concatenación directa de la lógica con la lingüística y las de otras ciencias, ¿no? Se supone entonces que no puede separarse la función de interpretar y aplicar el derecho con la expresión positiva del mismo. Para ello, el aplicador de justicia debe guiarse por la lógica del derecho, porque ahí es donde empieza a ponerse compleja la situación, porque el legislador emite una norma, pero es el jurista, es el juez el que tiene que aplicar qué es lo que el legislador está legislando. ¿Qué pretende legislar? ¿Qué pretende sancionar? Y que permita luego al jurista poder aplicar una sanción o una sentencia. De lo anterior se deducen dos categorías en el terreno de la lógica jurídica. La lógica de los juristas y la lógica del derecho. Aquí es donde empieza a poner bonito el curso. La lógica de los juristas. Se trata de los procedimientos lógicos usados por los profesionales del derecho para la interpretación y la aplicación de las normas por medio de los procedimientos lógicos tradicionales. En esta categoría entra el precepto lógico de que la norma aplicable en la premisa mayor, en el caso analizado, y la menor, y la conclusión será la sentencia emitida. Y ahí sí que está bien aplicada, si queremos decirlo, así como la lógica
jurisdiccional, ¿no? La aplicable a los jueces, ¿verdad? Algunos positivistas a ultranzas plantean la posibilidad de formalizar completamente el discurso jurídico para garantizar una aplicación totalmente objetiva. Esta pretensión nunca fue factible, puesto que el lenguaje natural no es objeto. En palabras de Zuluaga, el trabajo de elaboración del derecho, como también todas las que lleva a cabo el jurista, suponen un trabajo lógico completo, como también la definición, la división y la clasificación. Esa es la denominación lógica de los juristas, de tanta importancia como la primera, que en cierto sentido se ha olvidado por muchos tratadistas. Pero acá lo fundamental es la denominación de la lógica, la definición, la división y la clasificación. La definición va a ser esa interpretación de la norma. Ya hablábamos la clase anterior precisamente sobre cuál es el fundamento legal de la norma y que los epígrafes y los números no son fundamento legal. Es a partir después del epígrafe, punto y seguido, y ahí es donde empieza el fundamento legal, ¿verdad? Y luego va a ser la división, ¿verdad? La división en este caso de las materias, que es lo que se esté conociendo laboral, civil, de familia, penal, etcétera. Y luego la clasificación, ¿verdad? La clasificación es de toda clase de normas, porque las hay penales, sancionatorias, hay civiles, ¿verdad? Hay administrativas, ¿verdad? Que pretenden corregir procedimientos. Y ahora la lógica del derecho. Se trata de que la lógica aplicada a la investigación y al desarrollo de las ciencias jurídicas como tal, que es a la que nos dedicamos también muchos de los profesionales, sobre todo en este caso muy particular, ejerciendo docencia o cuando somos asesores de tesis, ¿verdad? Para que precisamente ustedes desarrollen sus trabajos de graduación. Como es sabido, cualquier clase de norma con construirse en abstracto y en términos ideales, son supuestos, no puede ser juzgada por su valor verdadero, sino por su validez. Es decir, una norma será válida si ofrece coherencia lógica en sí misma y a partir de sus presupuestos. Y al final, ¿verdad? Dentro de toda investigación jurídica hay análisis de norma, de las normas jurídicas. Esto es particularmente válido en la norma jurídica. De hecho, varios filósofos del derecho han propuesto el desarrollo de una lógica deóntica. Cuando entremos a hablar de la lógica deóntica, vamos a ir a los orígenes y a lo primigenio precisamente de la ciencia de estudio. Eso es lo deóntico. Una que apunte al deber de las acciones. El propio Bobbio plantea que esta clase de lógica debería fundamentar cualquier teoría general de la norma y del ordenamiento jurídico. Porque obviamente en su carácter de filósofo, él va a la raíz, ¿verdad? De la construcción, de la definición del concepto jurídico. Esto es bien profundo, ¿verdad? Norberto, perdón, ya le estoy cambiando nombre, es de los más profundos, ¿verdad? Y clásicos filósofos del derecho. Lo cierto es que la lógica del derecho ofrece una amplia gama de herramientas intelectuales para superar muchas limitaciones que se manifiestan en la teoría general del derecho, y es que de esa manera es. Al estudiar lógica y la filosofía del derecho nos hace más eruditos, nos hace más especificadores del estudio de la aplicación de la norma, de la interpretación de la norma. Recordémonos que ya lo decía Sócrates, la filosofía es la madre de las ciencias. Entonces, la lógica del derecho precisamente va a hacer esto. Lo cierto es que la lógica del derecho ofrece una gama amplia. Bueno, con ello se apunta a la construcción de una nueva teoría general. Al respecto, Zuluaga señala, ya con esta definición más amplia y profunda de Bobbio, entonces se apunta, las operaciones lógicas más importantes de la lógica del derecho son, pues, las que tienen por objeto la elaboración del concepto y del juicio jurídico y también la sistematización científica. Una muy buena definición de lo que podría ser lógica jurídica o la lógica del derecho. Yo que ustedes lo subrayaba, ahí se los puse entre comillas, se me olvidó cerrar las comillas, ¿sí? Ahora vamos a la aplicabilidad de la lógica jurídica. La lógica es una disciplina de la filosofía. Como tal, brinda herramientas racionales a la ciencia para su desarrollo.
No existe ciencia cuyas teorías, constructos e investigaciones se alejan a la lógica. Si el conocimiento científico fuera un edificio, la lógica sería la infraestructura, el esqueleto de soporte que da estabilidad a los conocimientos. Imagínense qué comparación más exacta, no puede ser. La lógica no trata de contenido real de las acciones intersubjetivas. Su objetivo son las relaciones mentales de extensión entre los diversos conceptos y esquemas. Por lo tanto, el método de la lógica jurídica no consiste en la determinación axiológica de las diversas acciones ad alterum, sino que sino que se limita a una descripción de los esquemas lógicos de tal como se realizan en la materia jurídica. Y es que para el estudio y la esquematización, interpretación de las leyes, sí siempre se hace necesario esquematizarlo. Eso es muy importante. Es un ejercicio mental muy básico e importante para cuando uno está en la fase de estudios del derecho. El derecho, como en todas las ciencias, la lógica impregna todo su objeto de estudio y campo de acción. Akeche, nuestro gran profesor, doctor en Derecho, que en paz descanse, mi profesor de Filosofía del Derecho y de tesis en la maestría, reconoce al menos 5 formas de aplicabilidad de la lógica jurídica. Imagínense ustedes, qué gran aporte. Primero, para el estudio analítico de las normas y leyes, verificar su coherencia, validez, cohesión, es decir, para examen de la normativa jurídica estatal, ¿verdad? Toda aquella gran gama jurídica que a diario se publica en el Diario de Centroamérica, que va a ser de aplicación para todo el Estado, para toda la administración pública. 2, para las formas de razonamiento de elaboración de autos, decretos, sentencia de los tribunales. Esto significa que también se aplica para la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales. Por eso es de que en la emisión de resoluciones, autos y sentencias, hay toda una descripción gráfica en letras, ¿verdad? Considerando tal y tal y tal cosa. Por tanto, en ejercicio, fundamento de derecho, y entonces se resuelve, ¿verdad? Eso es muy aplicable en todas cuando vemos precisamente nosotros las resoluciones judiciales. 3, por su supuesto, en la investigación, como en todas las ciencias, la lógica es indispensable para el estudio de problemas jurídicos con el fin de determinar causas y buscar soluciones pertinentes. Ya daba muchos ejemplos muy ilustrativos, muy didácticos, muy metodológicos por parte de él. 4, en el campo de la historia del derecho, la lógica es útil para determinar las cosas que provocan la evolución de una norma o de un cuerpo legal. La norma, recordemos aquel principio que se va prácticamente actualizando y las normas van derogándose por sí solas, ¿verdad? Ese es un ejercicio casi que mecánico que realiza el organismo legislativo. Y en el campo de la historia del derecho, la lógica es útil para determinar las causas que provocan la evolución de una norma o de un cuerpo legal. Antes existía una norma de cédula de vecindad, que era el documento de identificación, y hoy por hoy hay toda una ley de el RENAP, en donde está el fundamento legal del QI, por ejemplo, ¿verdad? Es un desarrollo, ¿verdad? Eso la historia del derecho no lo permite. Quinta, la lógica general, pero sobre todo la dialéctica, se aplica en el derecho para analizar y clarificar los contenidos ideológicos que subyacen de las normas, que es todo este estudio que hemos estado dando antecedente de los filósofos. Quintas, otro autor en su obra en 1996 llama la atención para que no se confunda con el papel de la filosofía del derecho, con el de la lógica jurídica. ¿Cómo así? Si pensamos y creemos que estas dos pertenecen siempre a la misma materia. Según el autor, la presentación no la ha compartido el licenciado. Ya se las envié, compañeros, ¿ya se las envié o no? Ya que todo caiga en no, Lick, buenas noches. Buenas noches. Lick, no. ¿Y por qué no? Ya. Compañeros, ¿y por qué no me dicen nada? Ahorita se las mando. Disculpe, mil disculpas. Yo di por hecho que las había enviado. Disculpen ¿cómo se llama? No tenga pena, Lick. Gracias, gracias. Gracias allá al compañero que está ahí bien atento. Ahorita se las estoy enviando. Juraba yo que ya
se las he enviado. Si no, imagínense. 24 de febrero de 2023. Ahorita mismo se las mando. Es mejor porque si no, ahí está. Ya la envié, compañeros. Allá la pueden descargar ustedes. Disculpen el olvido hoy. Gracias, Lick. No a ustedes por recordarlo hoy. Gracias, Lick. A la orden, disculpen. Gracias, Lick. Tuve que cerrar la presentación, pero ahorita mismo la vuelvo a compartir. Disculpen ustedes, es que... ¿Qué semana? Bueno, entonces decíamos que Quintas llama la atención para que no se confunda con el papel de la filosofía del derecho con el de la lógica jurídica. Según el autor, la primera tiene la finalidad normativa y por lo tanto axiológica, es decir, regula las acciones intersubjetivas a partir de las reflexiones relacionadas con los valores que sustentan las normas. En cambio, la lógica jurídica nos plantea juzgar en términos axiológicos la validez de las normas. Bueno, ahí él hace una distinción, pero lo que pasa es que puede tener esos dos elementos para mí articuladores, ¿verdad? No solo el de juzgar, sino también el de, ¿cómo se llama? Precisamente juzgar la validez o no de las normas. De todos modos, recordémonos que cuando una norma es aprobada por el Congreso de la República y se cumple con el vacatio legis completo, en el sentido de la publicación de la norma y entra en vigencia, pues ya que podemos decir, ¿verdad? No podemos oponernos, y ya es una norma impositiva porque es una de las características del derecho, ¿verdad? Que es coercitivo. Su papel es puramente formal y se limita a la descripción de los esquemas lógicos para establecer las relaciones mentales de extensión entre los diversos conceptos y esquemas. De acuerdo con lo anterior, la lógica jurídica puede entrar a conocer lo justo o injusto de una norma. Por eso yo hablaba del tema de la justicia. Solo puede limitarse a descubrir el derecho en términos formales para su correcta interpretación, jerarquización y aplicación, ¿verdad? Para mí entonces es bien completo, pues, ¿verdad? La lógica jurídica, ¿verdad? De esa cuenta, es tarea de esta disciplina analizar cómo se aplican los principios lógicos supremos. Por ejemplo, analizar el principio de no contradicción de las relaciones que las normas jurídicas particulares tienen con respecto a la norma jurídica fundamental, considerando solo que las relaciones formales sin referencia al contenido teleológico de dichas normas. Es decir, lo que nos está diciendo acá Quintas es que, por ejemplo, el ejemplo de la ley de compras y contrataciones del Estado, el reglamento no puede contravenir a la ley. Y cuando nosotros analizamos un reglamento, es copia fiel y exacta de la ley, pero tiene que cumplirse con el principio de la legalidad, que es el reglamento. Y entonces el acuerdo ministerial no puede contravenir al reglamento de la ley. Y la circular no puede contravenir al acuerdo ministerial. Ese es el ejemplo que está dando acá. Y luego termina y remata, dices, con las relaciones sin referencia al contenido teleológico de dichas normas, ¿verdad? Porque vamos a ver la teleología más adelante de la lógica jurídica, que es otro estudio más profundo, similar más o menos al aspecto deontológico de la lógica jurídica. Sin embargo, aclara el autor, y nos debe de caer, no debemos de caer en el error de la logicización, me da risa cómo lo plantea él, ¿verdad? Logicización del derecho, es decir, evitar asumir que el derecho sea solo un ordenamiento lógico normativo en el cual se apoya en una norma suprema que solo tiene un valor lógico hipotético. Con esto quiere dar a entender que el derecho es más que una serie de normas con coherencia interna y aplicación tautológicas. ¿Eso qué quiere decir? Es un enunciado que, en otras palabras, repite lo mismo que ya se ha hecho sin que aporte una nueva información,
¿verdad? Y es que, miren, esto sí se da mucho en la realidad, compañeros, porque, por ejemplo, cuando yo estoy impartiendo la cátedra de Derecho Procesal Administrativo, yo siempre le digo a mis estudiantes, y si a ustedes les toca, cuando lleguen a octavo semestre, recibir conmigo ese curso, yo les voy a decir y les voy a repetir casi a diario que yo enseño y transmito lo que la norma establece, lo que la ley establece o dice, lo que el legislador pretendió decir a través de la norma, no cómo existe en la realidad, no cómo se da en la realidad. Porque la academia es el deber ser, no el cómo debe ser. Ya sabemos que el cómo debe ser afuera está revestido de todos los aspectos sociológicos, ¿verdad? Y por eso es de que nuestra carrera, hasta en eso nos preparan y nos estudian con todos aquellos montón de cursos de sociología, ¿verdad? Porque esto es simple, ¿verdad? El no respetar, por ejemplo, la fina en un registro, ¿verdad? Ah, no, es el más pilas, es el más buzo, el que se cuela, el que llega adelante. ¿Y qué vemos en el tránsito a diario? Es lo mismo en la aplicación del derecho. Aquellos colegas que lamentablemente, y lo tengo que decir, ¿verdad?, utilizan los sobornos para determinados funcionarios de la Administración de Justicia, para determinados fallos judiciales, etcétera, etcétera. Lo que vemos a diario y los... Miren, por eso está la FESI, la Fiscalía contra la Corrupción, está la Comisión Nacional, la Comisión Presidencial contra la Corrupción. O sea, si no existieran ese tipo de delitos, no existieran estos entes investigadores, ¿verdad? Entonces, de ahí hay una deducción muy importante. La IAS no se cumple exactamente, Francisca, pero así es, ¿verdad?, nuestro sistema, y así es Guatemala, ¿verdad? Y sí, ¿qué podemos hacer? Y vamos a ir a enfrentarnos cuando ustedes salgan al ejercicio de la profesión, se van a ir a enfrentar a eso y hay que estar preparado para eso, ¿verdad? Hay que llegar a superarlo y meternos al sistema, no, disculpen la expresión, no embarrarnos al sistema, ¿verdad? Sino que estar preparados, pues, ¿verdad? A mí no me importa esperar, ¿verdad?, tanto. Pero yo sí no, jamás. Antes prefiero dejar de ejercer la profesión que cometer algo indebido, ¿verdad? Porque eso es cosa de cada quien, ¿verdad? Vean aquel abogado, es noticia, ¿verdad? Le dijo al empresario colombiano que él le guardaba su dinero, producto de la corrupción. Estamos hablando de 14, 16 millones de quetzales. Se los guardó, se los depositó en sus cuentas y ya no le devolvió nada. Entonces el mismo colombiano empresario lo denunció ante la FESI y estuvo detenido el colega. Y ustedes saben quién es, ahí está la noticia, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Los estudios del derecho tienen una misión mucho más amplia y enriquecedora, relacionada especialmente con la axiología, con el deber ser, los valores, las formas de conducta socialmente pertinentes. ¿Qué estamos hablando? Así como, y miren, ahí es donde se cumple, ¿verdad?, la formación del hogar, la formación del sistema. Eso es lo que hablaba yo con mi esposa, que también es profesional de educación y es también profesora universitaria en una universidad privada en la Facultad de Educación. Y hablábamos el hecho de que recibimos nosotros como estudiantes ya en las aulas universitarias todo el proceso de formación del sistema educativo. Por eso a mí me da mucha pena, imagínense que yo tenga que estarles recordando que su nombre tiene que ir escrito, cada inicial de cada nombre con mayúscula, porque a estas alturas y en octavo semestre me ha pasado que me ponen su nombre con todas minúsculas. ¿Qué tal si pasemos una revisión de cómo escriben? Tendrían que escribir, para empezar, en letra cursiva. Es prohibido porque no es correcto según, ¿verdad?, la ortografía, ¿verdad? La caligrafía, no es correcto escribir a letra de molde. Pero como es fácil y sencilla, ¿pero por qué tenemos que estar corrigiendo los profesores universitarios a estas alturas? Pero así como escriben, así piensan, y así van a ir a redactar memoriales. Así van a ir ustedes a enfrentarse al sistema de justicia con todos sus, ¿verdad?, con todos sus bemoles,
¿verdad? Entonces, es al final una formación y un cúmulo, y vean esto, ¿verdad? Por eso nada de copiar en WhatsApp, porque así se comienza. De que eso copian mal, ¿verdad? Con minúscula, pero bueno. Muy bien. Todo esto queda fuera del papel de la lógica, ¿verdad? Toda esta parte sociológica, todo eso está fuera de la lógica, obviamente. Con lo anterior queda claro que el uso de la lógica jurídica está delimitado, aunque tiene un papel protagónico para el derecho. El mismo Quintas insiste en la neutralidad axiológica de las normas. Por ello señala la lógica no puede intervenir ni juzgar en lo relacionado con la estructura teleológica. Fines, valores, ideales del derecho. Debe de ser entendida como una herramienta formal para establecer la validez o invalidez de un razonamiento jurídico, pero nunca para incurrir en afirmaciones sobre lo que es justo o injusto, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿verdad?, hacer este deslinde, ¿verdad? Que la justicia es, mire, la justicia es muy, muy elevada. Por eso hay que llegar a las aulas universitarias de las maestrías, porque ahí hay bastante curso, bastantes doctores preparados, ¿verdad? Lo dice ahí, ¿verdad? Bueno, están comentando ahí los compañeros. Expresado en términos lógicos, la estructura propia del derecho puede estar simbolizada en las siguientes fórmulas, por mencionar algo. Dado A, debe P, pero sin no guión P, debe ser C. ¿Cómo despejamos esta, dijéramos, una ecuación lógica, ¿no? En donde A es igual a un acto jurídico, P, la prescripción de su cumplimiento, C, la consecuencia jurídica. Y cómo despejamos ya esto en clave. Entonces podríamos establecer como mecanismo lógico elemental que si da un acto jurídico A, de un acto jurídico A, entonces se crean ciertas obligaciones que deben de cumplir P. Sin embargo, si tales obligaciones no se cumplen, no guión P, entonces se debe proceder de forma coercitiva C, para que el sujeto cumpla con lo pactado, ¿verdad? Es una forma de verlo, ¿verdad? Ahora bien, saliendo de Rodríguez, de Velázquez Rodríguez, ahora entramos con José Fernando Vázquez Carrera, ¿verdad? Que es otro autor también bastante considerado, mexicano, doctor en Derecho, y que precisamente es profesor de Lógica y Filosofía Jurídica en el Instituto Nacional, en el Instituto Tecnológico de la Ciudad de México. Yo les decía la otra vez que era como ¿cómo se llama? Más o menos el tecnológico, el famoso tecnológico de Monterrey. La lógica jurídica, como tradicionalmente lo ha señalado Luis Lepaz Lacambra y Juan Ramón Capella, la lógica jurídica ha tenido el sentido de lógica de razonamiento jurídico. Legaz y Lacambra ha dicho al respecto tradicionalmente, la lógica jurídica tiene el sentido de la lógica del razonamiento jurídico. O sea, si yo les pregunto en el examen si es exactamente la lógica jurídica, el razonamiento jurídico, y si les pregunto F o verdadero, tienen que poner según Lacambra o Fernando Carrera, es verdadero, ¿verdad? Pero puedo poner ahí como un distractor, ¿verdad? Si la lógica jurídica, tradicionalmente el sentido del razonamiento jurídico y el pensamiento jurídico, pues, y según Lacambra y estos elementos, pues es falso, ¿verdad? Más o menos así van a ir las preguntas de falso verdadero. Con una palabra, por eso tienen que leer bien, compañeros, porque muchos creen, ahorita solo habemos 117 personas acá, de 214. Miren todos los demás, yo entiendo que trabajan, es viernes, el cuerpo lo sabe y demás, y los muchachos andan festejando. Peor que ya muchos trabajos ya pagaron. Pero bueno, en fin, allá ellos. Estos chivitos yo solo los doy aquí en clase para los que siempre están presentes. Lo mejor si lo van anotando por ahí, ¿verdad? Así para Leibniz, nada menos y nada más, ¿verdad? De entrada de la USAC, Dios, la chicha, cuando ya imagino cuando los muchachos entren en las instalaciones, ¿no? Ustedes, agrega Legaz y Lacambra, la lógica jurídica del arte combinatorio que usan los juristas para definir, dividir, formar casos y resolver peticiones del principio de las antinomias. Esto es muy importante,
¿verdad? Dice ars solvendi antinomias. ¿Qué es una antinomia jurídica? No tenemos problemas con poder definir una norma, poder dividir la ciencia del derecho en materia, formar casos, que es lo que hacemos a diario cuando litigamos, resolver peticiones en el caso de los jueces de principio y antinomias. Una antinomia jurídica es cuando dos normas del mismo, de la misma jerarquía jurídica, o puede ser mayor o inferior, regulan una misma figura. Por ejemplo, se cometió el error, ¿verdad?, de que en la ley, en las reformas de la ley electoral y de partidos políticos, cuando se aprobaron las últimas reformas en el 2016, en un artículo se estableció un número que tenía que llegar de profesionales del derecho al pleno del Congreso de la República para ser electos. Ese artículo decía que eran 26 los togados que tenían que llegar a la final para que el Congreso de la República eligiera 10 titulares y, 5 titulares y 5 suplentes. La misma norma jurídica más adelante, la ley electoral y de partidos políticos reformada por el Congreso de la República, más adelante en otro artículo decía que eran 40. Entonces el Congreso de la República tuvo que solicitar una interpretación y una consulta a la Corte de Constitucionalidad, que es el órgano técnico constitucional por antonomasia de Guatemala, para poder dirimir, establecer y resolver sobre esa antinomia jurídica, y que estableció que eran 40. ¿Sí? Que había que atener, y entonces hay todo un razonamiento, toda una resolución ahí muy rimbombante, y bueno, ser magistrado de la Corte Constitucional es la aspiración y sueño de todo abogado, ¿verdad? Ustedes, sobre todo cuando ejercemos la academia en nuestra alma mater. Y entonces ahí establecieron precisamente la antinomia, resolvieron la antinomia jurídica, pero esa es la antinomia jurídica, ¿no? Capella, por su parte, ha manifestado el examen del razonamiento utilizados en la interpretación del derecho y que encuentran sus más importantes núcleos de problema en el análisis de la interpretación analógica, ¿verdad? Recordémonos que en derecho penal es donde está prohibida la analogía, utilizar figuras, crear penas, crear sanciones, ¿verdad? Pero más o menos es hacer una analogía como cuando vimos el punto de la matemática con la filosofía, con la lógica jurídica. La mayoría de los autores que cultivan la moderna lógica del derecho, como Ulrich Klunk, Francisco Miró Quesada y George Kalanowski, coinciden aquí en el sentido tradicional del término, defendiéndola como la teoría de la deducción, o de acuerdo con la terminología de García Maínez, el gran García Maínez, el gran filósofo y jurista mexicano, exclusivamente como la lógica del raciocinio jurídico, lo que los ha llevado a examinar de modo exclusivo las cuestiones conexas con las tareas interpretativas y para hablar en forma amplia con la función de los tribunales. Así, para un currículum suele designarse esta expresión tan solo un delimitado campo dentro del amplio de las aplicaciones de la lógica del derecho y del ordenamiento. Suele hablarse de la lógica jurídica dentro de las teorías concernientes a la aplicación de la ley. Tal es el lugar ordinario que se estudian semejantes a problemas. Bajo otra forma, se denominan problemas referentes a la determinación de la norma jurídica, correspondiente al caso considerado. Se presupone, pues, la existencia de regulaciones jurídicas, inclusive la de costumbres jurídicas, admitidas todas con carácter de normas, y se las considera precisamente en dirección al caso jurídico presente. Así que esta es la determinación del derecho. Se trata de deducciones, del análisis lógico de las mismas, que tiene que entrar al tema propio de la lógica jurídica, siguiendo pues este asunto. Hemos de decir, subrayado, la lógica jurídica es la teoría de las reglas de la lógica formal que han llegado a tener aplicaciones en las cuestiones concretas en la búsqueda del derecho, según Ulrich Klunk. Subrayado, pasen flechita. Yo pasaría flechita de aquí para acá, ¿verdad? Ojo con esto, subrayado, porque seguro lo pregunto en el examen. No sé si lo voy a preguntar como pregunta de selección múltiple o falso verdadero.
Y agrega más adelante que la lógica jurídica, en el sentido en que vamos entendiéndola, resulta ser aquella parte especial de la lógica general, que proviene de la búsqueda del derecho como ámbito o principio de aplicación de las normas generales. Por su parte, Miró Quesada, otro gran filósofo del derecho, sostenía un artículo en el año 1956 lo siguiente: hoy en día nadie puede negar ya que exista una verdadera lógica jurídica, es decir, una teoría de raciocinio jurídico, y miren, ya coinciden dos grandes filósofos con la idea del raciocinio jurídico, que permite efectuar deducciones y pasar deductivamente de unas proposiciones jurídicas a otras, al igual que le sucede en los aspectos deductivos de las demás ciencias. Hablando del método deductivo, que ya lo vimos también la otra vez. Ya en su teoría de la deducción jurídica, publicada en el año antes, había manifestado la teoría de la lógica jurídica es concreta y perfectamente delimitada. Existe en la práctica del derecho positivo determinados tipos de razonamiento deductivo y es menester evidenciarlos mediante una adecuada técnica de formalización. Ahora, Kalinowski, por otro lado, ha manifestado que en materia de interpretación distinguen los juristas entre los elementos de la verdad y lo real, el orden lógico entre las causas de la ley, su razón lógica entre las actividades interpretativas, el desenvolvimiento lógico de las normas. Estas, las corrientes, escuelas y métodos, las escuelas del método lógico, estas nomenclaturas han hecho suponer la existencia de una lógica jurídica específica, que serían las ciencias de ciertas reglas especiales del razonamiento, a saber las de la interpretación jurídica. Como se puede reparar, los cautivadores de la moderna lógica del derecho, como Klon, Miró Quesada y Kalinowski, siguiendo la noción tradicional del término ya indicada por Legacy, Lacambra y Bobbio, definen aquella como la teoría de la deducción jurídica del raciocinio jurídico, subrayado ahí, por favor, reducido a su campo de aplicación, al análisis de la estructura de los argumentos jurídicos y de los procesos aplicador de las normas genéricas y en casos singulares, o sea, del llamado silogismo jurídico, que lo vamos a ver sin duda más adelante. Por último, el gran jurista mexicano agrega: a diferencia de los tratadistas anteriormente mencionados, la lógica jurídica se define como el estudio sistemático de la estructura de las normas, los conceptos y los raciocinios jurídicos. Según el gran jurista mexicano, como lo ha llamado Sánchez Mesas, que es otro jurista colombiano, el campo de aplicación de la lógica jurídica no se restringe al estudio de la estructura de los raciocinios jurídicos, sino que debe examinar además la estructura de las normas jurídicas como juicios de índole diversas a los que estudia la lógica tradicional y de los conceptos jurídicos. El gran García Maínez considera que si las inferencias jurídicas se basan necesariamente en juicios normativos o no, y los juicios necesariamente constan de conceptos jurídicos, no hay por qué restringir tal disciplina al estudio estructural de las susodichas operaciones. Estas deben examinar las tres series de problemas y no solamente el mencionado en el último término. Para el gran García Maínez, la lógica jurídica es el estudio de la estructura de las normas jurídicas como juicios de índole diversa a las que el estudio de la lógica tradicional y el concepto jurídico. Es decir, él va más allá y para él la lógica jurídica es precisamente el estudio de esa estructura de la norma jurídica en general, ¿verdad? Hasta ahí el último punto, las 13 diapositivas están ya completamente notificadas y socializadas con ustedes. Entonces el examen va a versar precisamente sobre el contenido de todas las diapositivas, ¿verdad? Que son 6 clases a las que hemos abordado, ¿verdad? Como les repito, van a ser 2 series. La primera, no sé todavía si es falso o verdadero o si es de selección múltiple, pero van a ser 30 preguntas de a un punto cada pregunta para hacer total de 30 puntos. Compañeros, no sé si hay alguna duda, pregunta, sugerencia. De no haberlo, pues yo hasta aquí llegaría con este primer examen parcial, agradeciendo que siempre se han mantenido acá los 110, 113 compañeros, ¿verdad? Les agradezco muchísimo, así como su participación.
Entonces nos veremos hasta el día del examen. No, el examen es aquí en Classroom. Voy a publicar en el tablón el Google Forms para que sea rellenado y por esta vía me lo van a entregar, porque el Moodle no es aplicable para los compañeros que usan teléfono celular. Hay muchos compañeros que responden el examen en teléfono celular y el Moodle no es aplicable para teléfono celular. Así que únicamente esa sería la indicación. Agradezco muchísimo entonces que se hayan adherido a esta transmisión. Les deseo un feliz fin de semana reparador, que descansen, éxitos en sus exámenes. Suerte para los alanes, éxitos para los estudiosos. Nos vemos entonces el próximo viernes. Gracias. Que descansen. Feliz noche, licenciado. Gracias igualmente. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.